Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Padre Jorge Oesterhel. Vida Nueva. Amar al enemigo, imposible pero necesario. Desclasificación de la Iglesia de los documentos sobre la dictadura. Vitrus y Rebeca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Vida Nueva Radio, acercándoles temas de la Iglesia en Argentina y en el mundo, que son temas que nos sirven para reflexionar y para verdaderamente tratar de profundizar un poquito y lograr superar esa demanda permanente de información que nos satura. Sería bueno, hay un artículo, mejor dicho, muy bueno en la revista Vida Nueva de Colombia, que se llama Amar al enemigo, imposible pero necesario, de Javier Darío Restrepo, un gran periodista colombiano. Y ubiquémonos en la situación que está viviendo Colombia, en donde se ha logrado avanzar mucho en la paz, pero por otra parte la gente a la hora de votar no estaba conforme con los acuerdos que se habían establecido. Y entonces, desde Vida Nueva Colombia se plantea el tema más profundamente todavía. ¿Qué es este mandamiento tan extraño de Jesús de amar al enemigo? ¿Se puede amar al enemigo? Es una actitud extrema y que para muchos es incomprensible. Pero, como dice Restrepo, esto que parece imposible se está volviendo posible porque así lo exige la creación de la paz. No es algo que se pueda hacer de un día para el otro y que tiene que ver con actitudes muy de fondo de las personas. ¿Qué es esto de amar al enemigo? ¿Es posible? En el artículo, Darío Restrepo cita a Martin Luther King, que de estas cosas se entendía bastante. Y él dice que la gente se odia porque se tiene miedo. Y se tiene miedo porque no se conoce. Y no se conoce porque no se comunica. El camino que va de la enemistad a la amistad, nos dice Darío Restrepo, pasa por la capacidad que tengamos de comunicarnos de corazón a corazón, de verdad. Y esto en boca de un hombre como Luther King y en el contexto de un pueblo como el colombiano que hace 50 años que vive en guerra y con situaciones muy difíciles, adquiere una autoridad, por decir así, ¿no? Nos están hablando del amor a los enemigos, gente que no tiene nada que hacer, sino gente profundamente herida y que ha vivido situaciones realmente muy, muy dolorosas. Entre esas situaciones narra el periodista colombiano lo que le ocurrió a Campos Tello y a Melba Delgado. Los dos viven en Algeciras, un municipio de Huila, donde llegaron los guerrilleros de la FARC el 12 de noviembre de 1990, cuando se celebraba una competencia ciclística que organizaban los niños patrulleritos de la policía. La guerrilla atacó con explosivos la camioneta en la que viajaban los niños y disparó a matar contra sus ocupantes. Allí murieron los hijos de Tello y de Melba, a quienes nadie le ha pedido perdón. Y sin embargo, de modo gratuito, ellos dicen: yo perdono, nada sacamos con almacenar odio. La memoria de los niños sigue viva en nuestros corazones. Y la manera de que siga viva es que se muera en ellos el odio y el resentimiento.
Los que nos hablan del amor a los enemigos, repito, no son personas que no les pasó nada. Son personas como estos padres de estos chicos, de estos patrulleritos asesinados, que dicen que la memoria de los niños sigue viva. Ellos necesitan el perdón para que la vida siga. Los niños necesitan que sus padres perdonen para que la vida siga. Esto implica un camino espiritual y moral inmenso y nos plantea eso que parece imposible como algo que gente bien concreta y sufriendo realidades verdaderamente tremendas es capaz de hacer. Todo esto escuchado desde Argentina, con las enormes dificultades que tenemos para convivir, con esa grieta o esas grietas que parece que son insalvables, pero que comparadas con esto, que sí es salvable, que sí personas concretas son capaces de superar, realmente nuestras grietas y nuestros conflictos son bastante pequeños. ¿Cuándo vamos a tener la capacidad para ir más allá de nuestras pequeñas rencillas y para salir de esa bronca en la que estamos instalados y avanzar por, como dicen los padres de estos patrulleritos, por el camino de la vida? Porque justamente los que sufrieron necesitan que caminemos por el camino de la vida. Vida Nueva. En este programa de Vida Nueva Radio, más adelante vamos a tener el testimonio de situaciones de terrible injusticia que se viven en África, que nos lo va a narrar Roxana. Y también vamos a avanzar más adelante sobre lo que en Argentina ha ocurrido en estos días, que es la desclasificación de los documentos que la Iglesia tiene de la época de la dictadura. Pero todo eso bajo este paraguas de la capacidad que tenemos de amar, más allá de haber sido agredidos y más allá de el dolor enorme que tantas personas pasan. No sé, a vos, Quique, ¿qué te parece este artículo de Darío Restrepo? Restrepo dice algo muy, muy interesante a propósito de la comunicación como llave para abrir el conflicto entre la condición de amigo y la de enemigo. Y es muy paradojal porque si hoy podemos hablar que la principal estrella de la comunicación, este siglo de la comunicación, es Internet, lo paradojal es precisamente que Internet, el origen de Internet es la guerra. Cuando el proyecto de unión, ese anillo que unía a las ciudades más importantes de Estados Unidos para evitar, en caso de un ataque nuclear extranjero o enemigo, pudiera destruir la base de información, genera este anillo de comunicación tecnológicamente muy avanzado y que hoy, contrastado con los sistemas que tenemos actuales, eran muy obsoletos. Bueno, a partir de eso, en el momento en que termina la guerra potencial, eso pasa a manos privadas o civiles. Todo el mundo. Claro. Todo el mundo se apropia de esa arma creada para la guerra, claro, y la usa para construir comunicación y para construir paz, ¿no? Exactamente. Pero es muy paradójico, como vos decías, que en este tiempo de la comunicación haya que recordarnos una y otra vez la necesidad de comunicarnos para cambiar el chip de enemigo a amigo. Es muy curioso que finalmente el nombre que Facebook instala como la categoría es la de amigo. En Facebook somos o no somos amigos. Todos sabemos que no es la misma amistad que tenemos con alguien con el que tomamos un café o una cerveza día por medio.
pero la palabra no es neutra. Evidentemente, la red esa inmensa se puede usar para muchas cosas malas, pero la infinita mayoría de la gente la usa para potenciar su amistad y para potenciar su comunicación. Esto de ir pasando de enemigo a amigo a fuerza de conocernos, como paso que nos permite después amarnos, la comunicación, ¿qué es lo que logra? Descubrir al otro también como débil y permitirme a mí presentarme como débil y vulnerable. Desde el reconocernos seres humanos, que a veces nos salen las cosas, a veces no, que tenemos pasiones que no podemos manejar, que tenemos resentimiento, es decir, desde reconocernos como humanos y por lo tanto hermanos, porque Claro, estamos en claro. en el mismo lugar todos, entonces es posible empezar a construir algo que vaya más allá de esta permanente pelea y esta permanente tensión entre los hermanos. Esto me remite a recordar lo que seguramente vos conocés y que tecnológicamente se llama jaula de Faraday. Uh-huh. La jaula de Faraday es ese elemento metálico que aísla las ondas y que de acuerdo al tipo de construcción, de acuerdo a la forma en que está construido, filtra o no determinada cantidad de ondas electromagnéticas. Y esas mismas ondas electromagnéticas pueden o no entonces ser detectadas y rescatar la información que está metida en ella. ¿A dónde quiero llegar? Que muchas veces utilizamos monitores equivocados o receptores equivocados. A veces queremos escuchar simplemente con la intención, con la voluntad. Y está faltando ese monitor, ese televisor o esa radio, entrecomillado por supuesto, que transforma, que decodifica esa información que está en la onda electromagnética y que nos permite comunicarnos con quien la envía del otro lado. Uh-huh. O sea, como conclusión de esto, y quizá demasiado rebuscado, pero en esta época de las comunicaciones es muy importante tener el receptor adecuado, el receptor que pueda decodificar esa información, que generalmente está ubicado dentro nuestro y que es la combinación entre nuestro corazón y nuestra mente. El aparatito decodificador en última instancia somos nosotros y nuestras ganas de realmente comunicarnos y no dejarnos llevar por esa tremenda tentación que está siempre presente de aislarnos, de meternos para adentro, de no escuchar a nadie o de solamente escuchar lo que queremos escuchar. Desde la redacción de Vida Nueva, Nicolás Mirabet. Hola, ¿cómo están? Les hablo desde la redacción de Vida Nueva y esta vez venimos con información muy fresca. De hecho, estamos llegando de la conferencia de prensa que acaba de dar el episcopado acerca de la puesta a disposición de los familiares de las víctimas de la última dictadura militar de documentos que tiene la Iglesia Católica, tanto en los archivos de la Santa Sede como en los archivos de la Nunciatura en Buenos Aires, como en los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina y así sucesivamente en los archivos de las diócesis y las parroquias. Realmente sorprendió esta noticia. Más que nada sorprendió porque la convocatoria de la conferencia de prensa fue misteriosa, no se dio motivo por el cual se convocaba a la prensa. Eso generó conjeturas diversas y confusas. Sin embargo, varias horas antes de la conferencia de prensa y de que la Santa Sede y el Episcopado dieran a conocer en forma simultánea este comunicado que se desconocía hasta ese momento, ya varios medios de comunicación del país hablaban de que la Iglesia iba a desclasificar archivos de la última dictadura, ¿no? Bueno, tal como se había anunciado la convocatoria, a las 8 de la mañana del martes 25 de octubre, a través de la agencia AICA, se dio a conocer este comunicado en conjunto entre el Episcopado Argentino y la Santa Sede, en donde anunciaba que se terminaba el proceso de organización y digitalización del material de archivo
del periodo de la dictadura militar de 1976 a 1983, que se puede encontrar, como dije antes, en los archivos del Episcopado, como de la Secretaría de Estado del Vaticano, como de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. Si bien estos archivos ya están clasificados y ya se podrían estudiar, el Episcopado anunció que está viendo y trabajando sobre un posible protocolo que próximamente se va a dar a conocer para saber cómo llegar a estos archivos que van a estar a disposición solamente de las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y o detenidos, y en el caso de los religiosos o de sacerdotes también va a estar a disposición de los superiores mayores, llámese provinciales en el caso de los religiosos, llámese obispos en el caso de los sacerdotes, ¿no? La conferencia de prensa fue dada por José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal, por el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal, y por el obispo de Chascomús, Carlos Malfa, secretario general del Episcopado. Estos tres prelados hablaron de diferentes cuestiones y abordaron diferentes aspectos sobre el tema, y que dan la pauta de que la Iglesia, a pesar de que han pasado 40 años, se preocupó y puso a disposición de mucha gente estos archivos que en muchos casos van a ayudar a reconstruir identidades de personas y de alguna manera va a ayudar a sincerarse con la historia argentina, al menos así lo expresaba Monseñor Malfa. La realidad es que de tantas conferencias de prensa a las que he ido y que han sido convocadas por la Conferencia Episcopal, me ha sorprendido gratamente que esta conferencia de prensa estaba poblada de periodistas. Sí, literalmente, estaba llena de periodistas, llena de colegas, no solamente de la radio y de los medios gráficos, sino también de los principales canales de televisión de la República Argentina. Esto da cuenta de que el tema de la dictadura militar, el tema de los desaparecidos y la responsabilidad de la Iglesia en este tema es muy sensible, que aún tiene mucha actualidad y que de alguna manera la Iglesia tenía que dar respuestas sobre este tema y era una respuesta que la sociedad está esperando. Bueno, justamente Arancedo se refirió a este tema y lo que más resaltó en esta conferencia de prensa es que el trabajo de clasificación y digitalización de estas cartas y documentos fue bastante complejo porque se tuvo que relacionar los documentos y las cartas con personas concretas, ¿no? Y que esto va a servir para esclarecer muchas historias de gente y para sincerarse con la historia de la República Argentina. Sin embargo, a mi parecer, quien sorprendió con sus respuestas, con la precisión de la información y con un impresionante bagaje de conocimiento fue el cardenal Poli, ya que ante las diversas preguntas que hicimos los periodistas, realmente las contestó como si fueran cátedras magistrales, no solamente sabiendo y con fundamentos sobre la jurisprudencia eclesial, sino también sobre la historia de la Iglesia. Los archivos que, según el cardenal Poli, los archivos que se fueron organizando, lo cual llevó mucho tiempo, están no solamente en los episcopados, sino también en las diócesis y en las parroquias de todo el país. Tengamos en cuenta, y esto lo explicó muy bien el cardenal Poli, que en realidad el episcopado no cuenta con un archivo, sino que los archivos grandes están en las diócesis y especialmente en las parroquias de toda la Argentina, lo cual esto genera una complejidad en la búsqueda y en el relevo de la información. Y creo que lo más clarificador y la respuesta más certera que dio el cardenal Poli fue cuando se le preguntó acerca de si en estas cartas y estos documentos podría llegar a haber o se podían llegar a desentramar complicidades entre el gobierno de facto argentino y el episcopado, y el cardenal, con mucha sabiduría y mucha tranquilidad, parafraseó al prestigioso historiador argentino, el salesiano Cayetano Bruno, y dijo que la verdad puede doler, pero la verdad ilumina.
Después de esta gran noticia que conmocionó, pero que por otro lado genera también esperanza, quiero quedarme con esta idea, ¿no? Y con este parafraseo que hizo el cardenal Poli sobre la ciencia histórica, ¿no? La verdad duele, pero ilumina. ¿Cuánta gente podrá, a partir de esta catalogación y digitalización de archivo, cuánta gente podrá enterrar en paz a sus seres queridos? ¿Cuánta gente podrá descubrir la verdad sobre su identidad? ¿Cuánta gente podrá darle nombre y apellido a muchas personas y a muchas situaciones de dolor que lamentablemente como argentinos hemos padecido en la última dictadura militar? Para más información, recuerden que pueden visitar nuestro sitio web en www.revistavidanueva.com.ar. Nos reencontramos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.
Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué es este mandamiento tan extraño de Jesús de amar al enemigo? Y él dice que la gente se odia porque se tiene miedo. Y se tiene miedo porque no se conoce. Y no se conoce porque no se comunica. Vida Nueva. Escuchando lo que nos decía Nicolás hace un ratito y lo que habíamos estado hablando sobre el amor al enemigo como algo imposible pero necesario, y la enorme tentación de meternos para adentro y no escuchar a nadie, me acordé de una homilía que el Papa dijo ya hace un tiempo, hablando de algo que él llamó el pan sucio. ¿Qué es el pan sucio? Es el pan que se gana no con el trabajo honesto, sino con el trabajo deshonesto. El Papa Francisco dijo: Dios nos ha mandado llevar el pan a casa con nuestro trabajo honesto. Y haciendo referencia al administrador infiel de la parábola del Evangelio, dice: este administrador daba de comer a sus hijos pan sucio. Sus hijos, tal vez educados en colegios costosos, tal vez crecidos en ambientes cultos, lo habían recibido de su papá como comida sucia. Porque su papá, llevando pan sucio a casa, había perdido la dignidad. Y esto es un pecado grave. Quizás se comienza con un pequeño soborno, pero es como la droga. Al principio es pequeño, pero después viene otro, y se termina con la enfermedad de la adicción a la corrupción. El Papa en muchas oportunidades dice que todos somos pecadores y que la condición de pecador y de debilidad forma parte de la condición humana, pero que una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto. El corrupto se instala en el mal. No es que pretende hacer cosas buenas y de vez en cuando, todos los días o cada media hora, mete la pata, sino que acepta el mal como una forma normal de vida. El otro día, viendo una película, iban a matar a una persona y el que iba a ser muerto le pregunta por qué lo hacía. Y entonces le dice que es porque ellos siguen una causa que está por encima de la vida de todos nosotros. Y la persona que finalmente la matan dice: esa es siempre la excusa de los malvados para hacer el mal. Inventamos que hay causas que justifican lo que nosotros sabemos que es injustificable. Esa es la trampa que nos hace la cabeza cuando nos instalamos en el mal, buscando una explicación. La explicación puede ser muy variada, pero en última instancia esta imagen del pan sucio es muy fuerte, es muy muy fuerte y nos tiene que llevar a la reflexión sobre dónde nos alimentamos, por decir así. Somos capaces de alimentarnos como esas personas que llegan a perdonar a los que mataron a sus hijos, sus patrulleritos que andaban en bicicleta. Esas actitudes no se inventan de un día para el otro. Esas actitudes surgen de corazones que todos los días se proponen construir y se proponen estar disponibles para entender. Hablábamos hace un rato de la comunicación. Esas actitudes aparecen en personas que sinceramente quieren comunicarse.
y para volver a la actualidad, escuchando tantos programas políticos o supuestamente políticos que terminan nada más que en agresiones, en insultos, en descalificaciones, uno dice, ¿a dónde queremos llegar con todo eso? ¿Qué cosa buena puede salir de todo eso? Es imposible, es imposible. Todo eso también es corrupción, todo eso también genera pan sucio que además consumen nuestros chicos que están mirando televisión mientras los adultos nos insultamos y nos descalificamos. Y los adultos que tienen más responsabilidad, los que se supone que conducen países, partidos políticos, los adultos que conducen medios de comunicación, que ven esos chicos cuando nos miran qué pan les estamos dando de comer. Desde la redacción de Vida Nueva, Roxana Alfieri. Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a traer el testimonio de un matrimonio muy joven que vive en Nigeria y que, como tantos otros, ha sufrido los vejámenes de un grupo terrorista islámico encabezado por Boko Haram, a quien ustedes seguramente habrán visto en algún medio o en los noticieros o leyeron algo en el diario. La verdad es que puede resultar un testimonio muy lejano, con situaciones difíciles de vivir nosotros, pero la verdad es que la Iglesia otra vez, nuevamente, es la que da una respuesta para enfrentar estas situaciones. Por eso quisimos traerlos, por eso está este testimonio en el último número de Vida Nueva. Y les cuento que ellos son Bitrus y Rebeca, un matrimonio joven, con 2 nenes, Zacarías de 3 años y Jonathan de 1, y un embarazo que solo duró 6 meses porque Rebeca lo perdió, dado las condiciones infrahumanas a las que se vio sometida. Cuando estaban huyendo, ellos creyeron que el objetivo principal del grupo terrorista era Bitrus, así que Rebeca le pidió que los deje atrás, que siga adelante con la huida, que ella se quedaba con los chicos. Y esta decisión que toma Bitrus le va a doler en su vida y le va a costar sacársela de la cabeza, sobre todo sabiendo más tarde lo que le ocurriría a su mujer. Cuando ella fue encontrada por los terroristas, la golpearon, le sacaron los dientes, la trasladaron permanentemente. Les dijeron que ella y sus hijos iban a trabajar por Alá, para Alá. Así que estuvieron trabajando durante meses en el campo cortando leña. Pero después, cuando llegaron a otros lugares, la vendieron, le pusieron un número y la vendieron a un hombre. Y ella trató de resistirse siempre, trató de que este hombre no la tocara. Pero esto tiene un precio. Y como ella se negó a entregar su cuerpo, le hicieron cavar un agujero, le propinaron golpes, le quitaron a su hijo y lo tiraron al lago donde murió ahogado. No contentos con todo esto, le entregaron a un segundo hombre, le obligaron a acostarse con él y cuando ella se resistió, la metieron en un hoyo donde permaneció sin comida ni agua. A pesar de eso, la violaron varias veces y luego supo que estaba embarazada. Trató de librarse de este embarazo tomando pastillas hasta que encontró a la mujer de un pastor que le dijo que ella había quedado embarazada también y tenía ahora 2 hijos de los terroristas. Y le pidió que no se quitara esa vida. La verdad es que ella lo que cuenta es que tuvo que dar a luz sola en una casa donde sufrió mucho, donde los dolores fueron muy fuertes, y después de eso la volvieron a vender a otro hombre.
Rebeca no llora solo por lo que sufrió en carne propia, sino también por todo lo que vio. Ella dice que se acuerda de un joven que quiso escapar y cuando lo interceptaron le rompieron las 2 piernas para que no lo vuelva a hacer. Mataron a muchísimos cristianos por negarse a rezar con ellos. Violaron a nenas de 8 y 9 años. Hasta que finalmente llegó la luz de la libertad. La verdad es que tanto ella como sus hijos caminaron durante 6 días hacia la frontera. Uno de ellos se enfermó por la falta de agua, de comida, pero siguieron con destino incierto hasta que se encontraron con soldados estadounidenses y allí atendieron a su hijo y le dieron algo de comer. Luego se encontró finalmente con su marido. Vitrus cuenta que sus sentimientos son de lo más contradictorios y va a decir que ver a su esposa con un hijo de un soldado de Boko Haram le da mucho miedo, que le alegró verla a su mujer, pero que ese hijo le rompe el corazón y le ruega a Dios poder amarlo algún día. Vuelvo a reiterar, quizás todo esto a nosotros nos parezca de otro mundo, pero esto está ocurriendo en África, ocurre diariamente, y son más de 500 personas que viven en esta situación. La familia ahora se encuentra en un campamento de desplazados, y el obispo de allí se ocupa de ellos. Rebeca va a necesitar de muchas cosas, no solo atención médica, sino de comida, de ropa para vestirse, un buen alojamiento. Pero poco a poco va a ir saliendo de allí, gracias a la pastoral del cariño y a la ternura de la que tanto habla Francisco. Gracias a eso, tanto ella como los suyos van a salir adelante. Hasta la semana que viene.
Vida Nueva. Impresionante lo de Roxana, ¿no? Roxana nos ha traído un artículo de Vida Nueva que cuando uno lo lee le impresiona, pero cuando lo escucha y lo escucha en la voz de Roxana le impresiona más todavía. Sí, los problemas no son tanto o más graves, sino contra qué otros problemas uno los compara. Uno a veces se queja de las cosas que le ocurren, pero después de haber escuchado este testimonio de Roxana Alfieri respecto de Rebeca y Vitrus, este matrimonio que realmente las ha pasado y que también en el comienzo de toda esta historia, ella, sin saberlo, invita al marido a escapar, a huir, dado que pensaban... Que era a él al que iban a buscar, sí, y no a ella. Sí, y no a ella. Y era lo contrario, ¿no? Aquí también se une esto del perdón. Aquí también, y me da la impresión que la actitud que toman ellos de asumir a esos hijos frutos de una violación como propios y a los que seguramente van a amar y de qué forma, porque esa persona en algún momento o esas personas en algún momento van a saber la verdad, seguro que van a saber la verdad. Eso va a potenciar aún más el perdón. Es impresionante a lo que es capaz el ser humano cuando pierde la brújula, ¿no? Y es impresionante que estas cosas están pasando ahora, mientras nosotros estamos haciendo y escuchando este programa de radio. No es una película, no es algo que pasó hace un tiempo, no es algo que... No, ahora están pasando estas cosas. Y vuelve a mi memoria la gran bronca de Francisco contra la indiferencia. Y si para algo puede servir un programita de radio como el nuestro, si para algo puede servir una revista como Vida Nueva, es para sacudirnos la indiferencia. Esto que nos relata Roxana no es un golpe bajo, es realidad. Y nosotros no podemos sacarnos de encima la angustia, la sensación fuerte que nos produce diciendo, bueno, qué sé yo. Realmente nos tiene que dejar sin palabras, y está bien que nos deje sin palabras. Y lo que no tendría que pasarnos es que nos paralice y que digamos, bueno, entonces no se puede hacer nada porque ante todo... No, siempre se puede empezar por al lado, por el vecino, por la persona con la que nos llevamos mal. Siempre se puede empezar por entender a los chicos que a veces no comprendemos o que nos cuesta querer. A los chicos de otros me refiero, y a veces a los propios. Siempre se puede hacer algo, ¿no? Y si esta gente que le pasan estas cosas es capaz de dar vuelta a la página, nosotros no sé qué estamos esperando, ¿no? Sí, y esto también se une al mensaje de Nicolás, a su columna, con el tema de la desclasificación que va a poder finalmente echar luz. Y ahí hay una frase que me gustaría que rescataras, Jorge, respecto de lo que manifiesta el cardenal Poli. Que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre ilumina. Exactamente. La verdad, aunque duela, ilumina, y sobre la verdad es que después podemos construir la reconciliación. Por eso nos trampeamos y mucha gente tergiversa las cosas cuando decimos no hay que olvidar, hay que pedir justicia. Sí, ya estamos de acuerdo en que no hay que olvidar y que hay que pedir justicia. El tema es que con la justicia sola no alcanza, tenemos que ser capaces de seguir adelante. La verdad es necesaria, pero el tema es qué hacemos después con esa verdad. La Iglesia Argentina va a mostrar un montón de documentos y a mí me gustaría jugar con la palabra documentos y la palabra memoria. Documentos es plural,
y la memoria es singular. Todos nosotros tenemos memoria de lo que vivimos. Yo no sé si los documentos van a servir para que esa memoria se modifique. Va a depender de la actitud nuestra. Es muy importante que la Iglesia ponga esos documentos a disposición de todos, pero la responsabilidad sigue siendo de cada uno. Y es muy importante que lo haya puesto a disposición de los familiares, no que lo convirtamos en un show mediático, todo esto a disposición de cualquiera. Los familiares seguramente después lo van a difundir, pero son ellos los que los tienen que difundir. Esos documentos son de ellos y para ellos. En definitiva, tenemos un largo camino por recorrer en nuestro país y en todas partes para conocernos más y desde la verdad convivir mejor. Vida Nueva. Estamos terminando otro programa de Vida Nueva Radio a partir del material que nos ofrece la revista Vida Nueva y que nos ha acercado en el día de hoy una serie de datos que tienen un hilo común. Empezamos hablando del amor a los enemigos. En un país como Colombia, que está haciendo un esfuerzo enorme por superar 50 años de guerra. Lo vivimos en el contexto de toda América Latina. Al ladito nomás, en Venezuela, el Papa se está metiendo en un tema complicado, pero lo hace porque el pueblo está sufriendo. No hace como muchos dirigentes que no quieren arriesgar su prestigio porque no les conviene. El Papa arriesga su prestigio porque el pueblo está sufriendo. Y lo hacemos desde Argentina, en donde tenemos tantas divisiones todavía y tanta dificultad para la reconciliación y para curar las heridas que nos separan. Ese amor a los enemigos es algo que se construye día a día. El paso de los obispos argentinos y de la Santa Sede de desclasificar los documentos es un aporte más, es una verdad que ilumina. Para algunos un poco tardío, pero bueno, lo importante es que llegó. No sigamos quejándonos por todo. Es el momento en el que lo hemos podido hacer. Y siguiendo la misma línea, nos topamos con el relato de Roxana sobre lo que ocurre en África, esas guerras terribles del continente africano, y de cómo la gente es capaz de hacerse cargo de chicos que son fruto de sus violaciones, de todo tipo de maltratos, de matar a un chico porque ella se niega a tener relaciones con el hombre que le había comprado. Todo eso tan duro y tan difícil apunta a sacudirnos la indiferencia. La indiferencia que es la que nos lleva también el pan sucio a casa. Estuvimos hablando del pan sucio, el pan de la corrupción. El Papa lo refería al tema de los sobornos, pero va mucho más allá de los sobornos. La mentira también genera pan sucio. La agresión genera pan sucio. Y me parece muy fuerte la imagen para hacernos pensar qué es lo que le estamos dando como alimento a nuestros niños. En la televisión vemos chicos rubios, divinos, que comen con fruta y yogur, en un país en donde la gente que tiene trabajo apenas le alcanza para vivir. Esas imágenes no es el alimento que les damos a nuestros niños. El alimento que les damos a nuestros niños importante es cómo nos ven convivir. Ellos aprenden a convivir mirándonos convivir a nosotros, no tienen otra manera de aprender a convivir. Y los chicos que se agreden, que se insultan, que caen en el bullying, que son un espejo. Ellos nos están mostrando, nos están devolviendo la imagen que nosotros les ofrecemos. Si nosotros vivimos peleándonos y vivimos descalificándonos, eso ellos lo miran, lo aprenden y lo aprenden como lo normal, como lo que tiene que ser. Porque si papá, mamá
y los políticos y los comunicadores y los ídolos que tienen en el deporte o en la música lo hacen, debe ser como hay que vivir entonces. El chico no tiene elementos para discernir si el pan que le damos es sucio o no es sucio. Y entonces, después la comunicación de la que nos hablaba Restrepo al principio, tomando el texto de Martin Luther King, la comunicación que nos tendría que permitir encontrarnos y hacernos amigos, se convierte en una trampa que nos hace cada vez más desconocidos los unos a los otros y cada vez más difícil ese camino a la convivencia. Ojalá que todos estos temas que fuimos tratando hoy nos sirvan a todos para reflexionar sobre nuestra vida, para reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los demás y para sacudirnos la indiferencia y la tentación de encerrarnos en la pequeñez de nuestros mezquinos rencores. La vida está por delante, la convivencia está por estrenarse y la Iglesia está haciendo un enorme esfuerzo para que los seres humanos nos reencontremos como lo que somos, como hermanos. Vida Nueva. Padre Jorge Oesterhel. Colaboradores: Roxana Alfieri, Nicolás Mirabet, Enrique Di Masi. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.